Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Venimos en este miércoles a darle la gloria y la honra a Dios que nos permite la predicación de su palabra a todos aquellos que quieren escuchar la voz de Dios en el corazón de los hombres. Este mensaje lo he titulado "Voy a cambiar, lo prometo", porque es una frase que es muy constante en este tiempo, donde la gente quiere cambiar pero no lo puede hacer, o no sabe cómo hacerlo, o no es capaz de hacerlo. Voy a cambiar, lo prometo. Es suficiente, hermano, con las promesas. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esta palabra maravillosa, que nos ayuda a recapacitar y a tener en cuenta la verdad de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Oremos, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Venimos delante de ti, oh Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor. Porque no hay nadie como tú, maravilloso Rey. La gracia se derramó sobre ti, maravilloso Dios. Y por tu gracia somos salvos, Señor, a través del maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, Señor. Queremos que atienda nuestras súplicas, Señor. Bendice, oh Padre Celestial, a todos los que están enfermos y que están afligidos, que están confundidos, Señor, que están desanimados y que también tienen temores, Señor. Pero sabemos si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Así pues que venimos en esta noche de miércoles, Señor, a darte la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda alabanza. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pastor Elías, de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, vamos a la introducción de este maravilloso mensaje. Voy a cambiar, lo prometo. Hermano, déjeme decirle, es suficiente con las promesas. Muchos cambios vienen naturalmente conforme maduramos. Sin embargo, hábitos negativos forman surcos profundos y parece que no podemos cambiar, sin que importe lo mucho que lo deseamos. Y los amigos inclusive nos instan a que cambiemos de ruta y nos advierten de los peligros que nos esperan si no lo hacemos. Leemos en la Biblia, sobre la senda de la sabiduría de Dios y que su Espíritu despierta nuestro espíritu a una nueva visión de una vida mejor en Cristo. Gloria a Dios. Y muchas veces, hermanos, con lágrimas de determinación nos decimos a nosotros mismos y les decimos a nuestros seres queridos y a nuestro Señor Jesucristo que las cosas van a ser diferentes. Y decimos, voy a cambiar, lo prometo. Decimos y lo decimos realmente en serio, hermanos. Así es. Lo decimos realmente en serio. Lamentamos profundamente nuestro pecado e incluso sentimos disgusto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tirón del surco vence nuestras más sinceras promesas y volvemos a caer en los viejos hábitos, hermano. Y parte del problema puede ser nuestro error de pensar que un lamento o una confesión son suficientes para producir cambio. Otra parte es el
malentendido del proceso de cambio, proceso que la Biblia llama arrepentimiento. La pregunta ¿es el arrepentimiento lo mismo que el remordimiento? No, hermanos. De acuerdo al Nuevo Testamento hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Así es. Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, como sucedió en Mateo 27:3. También incluso confesó su crimen en Mateo 27:4. He pecado, he entregado sangre inocente. Judas tuvo que hacerle frente a la diabólica bestia del mal que había en su alma y retrocedió aterrado y en la vergüenza. Trágicamente, en lugar de conducirlo a Dios y a la vida, su culpa lo empujó a las mismas puertas de la muerte. A la larga, su vergüenza se convirtió en odio y asimismo y lo empujó al suicidio. En 2 Corintios 7:10b, el apóstol Pablo llama a esto la tristeza del mundo, porque el mundo no ofrece esperanza para personas plagadas con la culpa. Pero hay otra tristeza, hermano, que produce vida, como Pablo escribe en 2 Corintios 7:9-10. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así es, mis amados hermanos. Por ejemplo, la tristeza de un alcohólico bien puede hundirlo en estruendosas olas de autocompasión, o puede llevarlo a las playas de una vida nueva. Pero el factor determinante no es la tristeza en sí misma, sino la tristeza lleva al pecador al arrepentimiento. Por eso vuelvo a la misma pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es, primero que nada, una decisión. El arrepentimiento es, primero que nada, una decisión. La palabra griega más común que en el Nuevo Testamento se traduce en arrepentimiento es metanoeo, que se basa en la palabra para pensamiento o intenciones. Como vemos, literalmente quiere decir cambiar de parecer. Mire, hermanos, los que se arrepienten echan un vistazo serio hacia adentro y enfrentan la verdad en cuanto a sí mismos, como han estado excusando su pecado y haciendo daño a otros. Llega a un punto de decisión, o a lo que Pablo llama para arrepentimiento en 2 Corintios 7:9, en el cual cambian de parecer, de agradar a la carne para agradar a Dios, de confiar en sí mismos para confiar en el Salvador. Esta decisión de arrepentimiento puede venir en el momento de nuestra salvación, cuando ponemos nuestra fe en Cristo por primera vez. También puede ser un punto de reconsagración, cuando determinamos seguir a Cristo de todo corazón. En todo caso, es el punto inicial de un proceso de cambio. Mano a mano con esta decisión hay un segundo principio, y es convertirse. Lo que siempre les he enseñado, hermanos, iglesia, no es lo mismo ser creyente que ser convertido. Y esa es la situación. Y nos convertimos, hermano, a Cristo cuando verdaderamente reconocemos que somos pecadores. Y nos apartamos de los pecados presentes. Y por fe nos apropiamos de la propiciación, de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El justo pagó por los injustos. La justicia del Padre fue derramada sobre sus hijos.
sobre su Hijo. Y entonces los profetas del Antiguo Testamento predicaron un mensaje de arrepentimiento, usando una palabra especial hebrea que quiere decir volverse, es decir, convertirse. El Señor insta a sus redimidos a volver a Él, porque Él ha perdonado sus pecados. Y podemos mirar en Isaías. Vayamos, hermanos, a Isaías. Vayan conmigo a Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. El Señor le pide a su pueblo que tome una dirección y dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. Lo vuelvo a repetir, hermano. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Tremendo, hermano. El Señor le pide a su pueblo que tome una dirección completamente nueva en la vida. Gloria a Dios. Esto implica dos partes: dar media vuelta para alejarse del pecado y volverse al Señor. Amén. Gloria a Dios. Implica una relación entre nosotros y Dios, muy parecida a la relación entre el hijo pródigo y su padre, en la parábola que Jesús relató en el libro de Lucas, capítulo 15, 11, 32. Ustedes la pueden leer en sus casas. Gloria a Dios. Después de que el hijo volvió a sus cabales, a la pocilga en la pocilga que se convirtió de su pecado, y volvió a su padre. Recuerda que él dice: yo aquí comiendo las algarrobas de los cerdos, y en la casa de mi padre hay comida. Le diría a mi padre que he pecado contra el cielo y contra Dios. Y así es, hermano. La decisión de arrepentimiento y la conversión de arrepentimiento se demuestran por el fruto del arrepentimiento. Pero es muy importante que lean Lucas 15, 11 al 32. Amén. Para que la puedas discernir claramente lo que el Señor nos está enseñando ahí. Así podemos ver pues el fruto del arrepentimiento, es decir, obras que brotan de la vida de una persona cambiada. Los profetas describieron estas obras en términos prácticos. Y miramos en el libro de Oseas 12:6, nos podemos dar cuenta que dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. Juan el Bautista especificó el fruto del arrepentimiento de esta manera. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Lucas 3, 11, 14. Vayamos a Lucas 3, 11, 14. Y dice la palabra de Dios: el que tiene dos túnicas, recuerden, Lucas 3, 11, 14. El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Gloria a Dios. Así es pues, mis amados hermanos, que el arrepentimiento entonces no es meramente sentir pesar por haber pecado. No. La persona puede sentir profundo remordimiento por su espíritu de crítica, cólera o codicia. Mire, le voy a decir así sencillamente: un pastor sorprendido en inmoralidad puede arrodillarse ante la congregación y llorar amargamente por la condición de su alma. Por importante que es sentir el peso de nuestro pecado, estas emociones no son arrepentimiento. Es más, si aceptamos estas lágrimas como arrepentimiento, en realidad podemos estorbarle a la persona a hacer el trabajo realmente más duro de cambiar. Con esto en mente, derivemos una definición. El arrepentimiento es el proceso de alejarnos de nuestra forma pecadora de vida
y convertirnos a la bondad. Se caracteriza por un cambio en la manera de pensar, un cambio en la conducta. La senda del arrepentimiento a menudo conduce por un periodo oscuro de autoexamen y dolorosa rendición del egoísmo y el orgullo. Así es, hermano. La senda del arrepentimiento a menudo conduce por periodos oscuros de autoexamen y dolorosa rendición de egoísmo y autoorgullo. En otras palabras, el arrepentimiento incluye abandonar los atesorados placeres de pecado y ser responsable ante otros que nos ayudan a sacar nuestras ruedas de los surcos conforme avanzamos a un nuevo curso de nuestra vida, hermanos. Eso marca una relación renovada con el Señor, basada en una creencia revivida de que su camino verdaderamente es lo mejor y su justicia es el mayor tesoro de la vida, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las señales prácticas del arrepentimiento? Vamos a mirar 4 preguntas aquí. Vamos a mirar estas 4 preguntas, mis amados hermanos. ¿Cuáles son las señales prácticas del arrepentimiento? Esta es la primera. Segunda, ¿cómo sabe uno si está en la senda del arrepentimiento? Tercero, ¿cómo se ve una vida arrepentida? Y cuarto, ¿cómo puede uno decir si un ser querido está realmente cambiado? Los que son serios, hermanos, en cuanto al cambio, tienden a mostrar conductas similares que le permiten a uno saber que está en el camino correcto. Las siguientes son unas pocas señales que hallará en la persona verdaderamente arrepentida. Vamos a mirar unas pocas señales que vamos a hallar en una persona verdaderamente arrepentida. Amén. Primero, los arrepentidos están dispuestos a confesar todos sus pecados. Y no solamente los pecados que lo metieron en el problema. Segundo, una casa no está limpia mientras uno no barra todo y limpie el armario y barra por los rincones y levante debajo de las camas y levante las sillas y más los cuadros para limpiar las paredes. Lo que verdaderamente desean estar limpios serán completamente sinceros en cuanto a sus vidas. No más secretos. Mire, hermanos, los arrepentidos se enfrentan el dolor que su pecado les ha causado a otros. Esa es la realidad. El arrepentimiento es algo sincero, hermano, que nace del corazón. Invitan a las víctimas de su pecado, cualquiera que sufrió daño por sus acciones, a expresar la intensidad de las emociones que sienten: cólera, dolor, tristeza y desencanto. Déjeme decirle que los arrepentidos no dan excusas, ni echan la culpa. Ellos tomaron la decisión de hacer daño a otros y deben asumir la plena responsabilidad de su conducta. Mire, los arrepentidos piden perdón a los que le han hecho daño. Se dan cuenta de que nunca pueden pagar por completo la deuda que les deben a sus víctimas. Tremendo es el arrepentimiento, hermano. Los arrepentidos no presionan a otros a decirles te perdono. No, hermano. El perdón es un peregrinaje y los otros necesitan tiempo para vérselas con la ofensa antes de poder perdonar. Alabado sea el Señor. Todo lo que los arrepentidos pueden hacer es admitir su deuda y humildemente, hermano, solicitar el inmerecido don del perdón. Hermanos, déjeme decirle que los arrepentidos reúnen alrededor de sí un grupo de amigos que les exigen cuentas en cuanto a un plan para vivir vidas limpias. Invitan al grupo
a cuestionarlos en cuanto a su conducta y siguen las recomendaciones del grupo respecto a cómo evitar la tentación. Hermanos, los arrepentidos aceptan sus limitaciones, se dan cuenta de que las consecuencias de su pecado, incluyendo la desconfianza, durarán largo tiempo y tal vez por el resto de sus vidas. Entienden que no pueden disfrutar la misma libertad que otros disfrutan. A los ofensores sexuales o los que han abusado de niños, por ejemplo, nunca se les debe dejar solos con los niños. Los alcohólicos deben abstenerse de beber licor. Los adúlteros deben poner limitaciones estrictas en cuanto al tiempo que pasan con miembros del sexo opuesto. Esa es la realidad, hermanos, de la situación. Y están dispuestos a aceptar sus límites. Los arrepentidos son fieles a las tareas diarias que Dios les ha dado. Servimos a un Dios misericordioso que se deleita en dar segundas oportunidades, hermano. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios nunca te deja tirado. Dios le ofrece a los arrepentidos una relación restaurada consigo mismo y un nuevo plan para la vida. Observemos la promesa de Oseas al pueblo rebelde de Israel en Oseas 6, 1, 2. Vayamos a Oseas 6, 1, 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios, hermano. Por eso, después de la sanidad, viene la vida. Así como cuando decimos después de la tempestad viene la calma. Gloria a Dios. Mire, hermano, déjenme decirle, los arrepentidos aceptan la responsabilidad por los fracasos pasados, pero no se ahogan en la culpa. Enfocan su atención en las responsabilidades presentes, que incluye el realizar las tareas diarias que Dios les da. Yo quiero darles un pensamiento final. Quiero decirles que el arrepentimiento no es un esfuerzo solitario, hermano. El arrepentimiento no es un esfuerzo solitario. Dios no espera que nosotros nos levantemos por nuestros propios tirantes. No, hermanos, Dios no espera eso. Que nos levantemos por medio de nuestros propios tirantes mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos moldea y nos transforma para hacernos puros y sin mancha en Cristo. Escuchen las palabras esperanzadas de Pablo en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Mira, hermanos, para muchos el primer grito de arrepentimiento es: Señor, yo no puedo cambiar por mí mismo. Te necesito, Dios. Esas son palabras dulces, hermano, al oído de Dios. Así es pues que la verdad es que necesitamos el evangelio de nuestra salvación para que Dios no tome en cuenta nuestro pecado, hermano, y atienda nuestra súplica. Así, hermanos, como les digo que debemos de tener en cuenta las 2 condiciones que pone el Señor. Primera condición: A, reconocer los pecados pasados. B, abandonar los pecados presentes. Esto se llama arrepentimiento, de acuerdo a lo que vemos en Marcos 1:15. Dice la palabra en Marcos 1:15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Gloria a Dios. Así pues, segunda condición: reconocer la justicia caída sobre Jesús. B, apoderarse de esa justicia por la fe, apropiarme, acogerme a
a la propiciación de nuestro Señor. Y esto es por fe, que así es que Dios nos ve justos, aun cuando no lo somos, pero Él nos reconoce como hijos en ese instante. Y vemos en Marcos 16, 15, 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Así es pues, hermanos, de que es muy importante que entendamos este concepto de Dios, que el evangelio, el verdadero evangelio, es el que salva nuestras vidas del pecado y de la muerte eterna, hermano. Alabado sea el Señor. Amén y amén. Vamos, hermanos, a orar. Gloria a Dios. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos muestras que a través del arrepentimiento tú nos perdonas los pecados que nos llevan a la condenación eterna, pero que por la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Tú nos libras, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, Señor. Y reconocemos, Señor, que el justo pagó por los injustos. Y que por esa justicia somos salvos, Señor. Cuando creemos de corazón, cuando creemos por la fe en este evangelio de salvación, el verdadero evangelio, podemos ser salvos. Los jueces eternos nos declaran justos. Gloria a Dios por ese perdón maravilloso, Dios, bondadoso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. La paz del Señor esté con todos vosotros, hermanos.